¿Qué son los aranceles y cómo impactan tu vida más de lo que crees? Hola. Bienvenido una vez más a Eleva tu Potencial, el canal donde el conocimiento se convierte en poder. Hoy te traigo un tema que suena aburrido, pero es más poderoso e influyente de lo que imaginas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una laptop cuesta más en un país que en otro? ¿O por qué ciertos productos desaparecen o suben de precio de la noche a la mañana? La respuesta muchas veces está en una palabra: aranceles. Y créeme, entender esto puede cambiar la forma en la que ves el mundo, la economía, y hasta tus decisiones de compra. Quédate hasta el final, porque vamos a ver cómo los aranceles pueden proteger o destruir industrias, beneficiar a unos pocos y afectar a millones, incluido a ti. ¿Qué son los aranceles? Un arancel es un impuesto que un país le pone a los productos que entran, importaciones, o que salen, exportaciones, de su territorio. Pero la mayoría de las veces, hablamos de aranceles a las importaciones. Es como una muralla económica. Cuando un producto extranjero quiere entrar al país, el gobierno le dice: paga una entrada. Por ejemplo, imagina que un país como Colombia pone un arancel del 30% a los teléfonos que vienen de China. Ese teléfono, que cuesta $300, ahora tiene que pagar $90 de impuesto. Resultado, llega al consumidor en $390 o más. ¿Para qué sirven los aranceles? Los aranceles pueden parecer malos, pero en realidad son una herramienta poderosa que puede usarse para bien o para mal. Aquí te dejo las 4 funciones principales. Proteger la industria nacional. Si un país produce zapatos, pero llegan zapatos más baratos desde otro país, la industria local no puede competir. El arancel encarece el producto extranjero y da ventaja al producto nacional. Generar ingresos al gobierno. Cada vez que alguien importa, paga ese impuesto. Dinero directo para el Estado, sin subirte el IVA ni el ISR. Regular la economía. ¿Hay exceso de productos baratos que afectan la producción local? ¿O escasez de productos que el país necesita? El arancel puede funcionar como una válvula de control. Estrategia política y comercial. Un país puede decir: te bajo los aranceles si tú me compras más aguacates o café. Así negocian los grandes. Tipos de aranceles. No todos los aranceles son iguales. Hay 3 tipos principales. Ad valorem, se calcula como un porcentaje del valor del producto. Ejemplo, 20% sobre un carro de $10.000 igual a $2.000. Específico, es una cantidad fija por unidad. Ejemplo, $5 por cada kilo de arroz importado. Mixto, combina los dos anteriores. Ejemplo, 10% del valor más $2 por kilo. Este sistema afecta directamente los costos finales y, por lo tanto, el precio que tú pagas como consumidor. Los aranceles en la vida real. Vamos con ejemplos reales y poderosos. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, 2018 a 2020. Donald Trump impuso aranceles millonarios a productos chinos. China respondió con aranceles a productos estadounidenses como la soya y los automóviles. Resultado: aumento de precios, caída de exportaciones y tensión global. El caso del maíz en México. Cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora TEMEC, México redujo aranceles al maíz estadounidense. Consecuencia: productores mexicanos no pudieron competir con los precios subsidiados de Estados Unidos y muchos quebraron. Tecnología en América Latina. Muchos países tienen aranceles altos para productos tecnológicos. Por eso un iPhone puede costar más en Brasil que en Estados Unidos. ¿Cómo te afecta a ti directamente? Aunque tú no seas empresario ni importador, los aranceles impactan directamente en tu bolsillo. El televisor que compras es más caro. Tu ropa de marca tiene recargo. Los alimentos importados pueden costar el doble. Las empresas pagan más por insumos, y eso se traduce en precios más altos para el consumidor final, tú. Y si tienes un negocio, los aranceles pueden afectar tus proveedores, tu rentabilidad y hasta tu capacidad para competir. El lado ético y espiritual. Los aranceles son una herramienta, y como cualquier herramienta, pueden usarse para el bien o para la injusticia. Proverbios 11:1 dice: balanzas falsas son abominación al Señor, pero una pesa justa es su deleite. ¿Qué significa esto? Que las reglas del juego, como los aranceles, deben ser justas y equitativas, no manipuladas para favorecer a unos pocos y destruir a muchos.
Hay países que usan aranceles para castigar, presionar o proteger monopolios, perjudicando a la población general. Como ciudadanos, como emprendedores, como cristianos o simplemente como personas con conciencia, debemos buscar una economía que beneficie a todos, especialmente al más débil. Ahora ya lo sabes, los aranceles no son solo números en una oficina del gobierno. Están en tu comida, tu ropa, tu tecnología, y en el futuro de tu país. ¿Tú qué piensas? ¿Los aranceles ayudan o dañan más a la economía? Déjamelo en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí no venimos solo a opinar. Venimos a elevar nuestro potencial. Nos vemos en el próximo video.